Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En el primer versículo le dice, no tienes excusa, no importa quién te creas que seas, no importa cuánto digas conocer, no importa cuántos años tengas yendo a un lugar, a una iglesia. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Tú que juzgas haces lo mismo. Y expone el primer problema Pablo. El problema no está en ayudar o en animar a otros a dejar atrás su vida pasada, sus pecados, sus maldades, sino en estar juzgando y señalando problemas, pecados que tienen los demás, y ellos mismos o nosotros mismos estar haciendo aquello que juzgamos. Es algo muy similar y me puse a pensar el día de ayer, que es algo bien interesante. Eh, tengo varios amigos que anteriormente consumían drogas y de muchas drogas, ¿no? Y algo bien interesante es que a lo mejor si tú no has consumido drogas, cuando ves a alguien cuando ves a alguien drogado, no se te hace tan fácil, dependiendo de la droga, identificarlo, ¿no? Pero alguien que ha consumido drogas, dice, este cuate anda en drogas, porque lo sabes, porque lo has visto, sabes sus efectos, sabe cómo se ve, sabes los nervios, todo eso, lo sabes. Y es algo muy similar con el pecado, que muchas veces nosotros señalamos aquellos pecados que o tenemos o que hemos vivido porque sabemos cuáles son sus efectos y sabemos cómo se ven en la persona. Y esto es de lo que está hablando Pablo. Dice, tú tienes los mismos problemas y no es que tuviste y te arrepentiste, sino que estás viviendo de esa forma. Y viviendo de esa forma te atreves a condenar lo que los demás tienen. Y esto es un gran problema, hermanos. Todos tenemos una vida pasada, todos hemos cometido pecado, todos seguimos cometiendo pecado. Pero hay una diferencia entre esforzarnos y alejarnos de nuestro pecado, esforzarnos en la gracia y descaradamente querer vivir como tal, pero eso sí, señalar a los que se ven como nosotros. Y aquí Pablo les dice, no tienes excusa. ¿Por qué? Porque sabes qué es lo malo. Incluso te estás atreviendo a señalarlo a los demás, pero tú lo permites en tu propia vida. Versículo 2 dice, pero sabemos, y si no lo sabías, hoy ya lo sabes, que el juicio de Dios es según, perdón, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios no es como el de nosotros que dice una cosa y hace otra cosa, sino el juicio de Dios es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Del versículo 1 al versículo 11 quiere hablar de una cosa, y es que no importa la capacidad que tú tengas para identificar el pecado, mientras lo sigas teniendo en tu vida. Da igual que seas muy bueno en identificar billetes falsos si los sigues utilizando. No importa que tengas la habilidad para poder ver y decir, no, esta prenda es verdadera y esta es falsa mientras sigas usando piratas. No importa qué buen o qué tan bien capacitado estés para identificar el pecado si lo sigues permitiendo en tu vida. De esto está hablando Pablo aquí. Dice, piensas esto, hombre, tú que juzgas, que por poder juzgar, por poder señalar, poder decir, la Biblia dice esto, ¿crees que por eso te vas a salvar? La capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo es irrelevante si no escoges lo bueno. Y esto es de lo que Pablo está describiendo aquí. En muchas iglesias nos hemos hecho súper buenos para decir a los demás lo que deberían de hacer, pero nos hemos hecho lentos
para seguir nuestros propios consejos. Y esto es de lo que está describiendo aquí. Este es el problema con el religioso. El religioso que piensa que sus ritos dan salvación. Ser religioso como tal, la palabra no es malo. El problema es cuando esos actos o esos ritos sustituyen una relación verdadera con Dios. Y eso es lo que está atacando Pablo, o eso es lo que está diciendo. Vuelvo a repetir, hermano, y es importante que se nos grabe. No importa qué tan bueno seas para identificar el pecado, si lo sigues permitiendo en tu vida. Identificarlo no es lo mismo que ser santo. Identificarlo no es lo mismo que caminar en justicia, porque muchos pueden identificarlo. Por eso dice, ¿piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios nomás por saber cuál es bueno y cuál es malo? Versículo 4. Y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí describe a aquellos que dicen, pues yo creo que si Dios tuviera algo conmigo, pues ya me hubiera muerto, ya me hubiera pasado algo. Y como no me ha pasado algo, pues creo que a lo mejor Dios está como en paz conmigo en ese aspecto. Y aquí dice, no creas que es porque Dios se le pasa o Dios como que se hace que no ve en tu caso, sino te está dando tiempo. Dice por eso, dice, ¿será que realmente lo que pasa contigo es que menosprecias su misericordia, su paciencia, que está esperando que te arrepientas? Y ese es el caso de algunos de nosotros probablemente, que por alguna causa seguimos permaneciendo en algún pecado, y es Dios no haciéndose de la vista gorda, sino diciendo, estoy esperando, estoy dándote la oportunidad que tú te arrepientas. Pero llegará el día en que a lo mejor ese tiempo se le acabe a alguno de nosotros y tengamos que responder por nuestras acciones. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, no es algo que Dios como diga, me voy a vengar, sino tú atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. No me importa si dices que eres judío, primeramente al judío y al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Te digo que esta primera parte habla acerca de la capacidad que tenemos los seres humanos para identificar en cierta medida lo que es bueno de lo que es malo. Mayormente el religioso que estudia ansiosamente la Biblia, la ley, en este caso era lo que les decía, estudian la ley ansiosamente y saben lo que deben de hacer, pero han decidido no hacerlo, sino que forzan a los demás a hacerlo. Me parece que es el capítulo 10, ahorita se me está yendo la onda, pero cuando estábamos en el capítulo 10 de Isaías, hablaba de esto, hablaba acerca de las autoridades. Hablaba de aquellas autoridades que ejercían la ley, que supuestamente con justicia y con toda su autoridad quebrantaban la ley que ellos decían enforzar, ejercer sobre las personas. Y es exactamente lo mismo aquí para nosotros. Nos queremos ver como maestros de la ley, conocedores, pero no lo estamos haciendo para nosotros mismos. Termina diciendo el versículo 11, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no se va a impresionar porque pueda citar un versículo. Dios no se va a impresionar porque el día de hoy estemos aquí. Si nosotros permanecemos en pecado, retribución de pecado tendremos. Si nosotros nos arrepentimos y caminamos con Dios, esa será nuestra retribución. Dios no se deja impresionar por los versículos, por qué tan alto hayas llegado en una jerarquía religiosa. A Él le da igual esas cosas. Lo que Él quiere
es una entrega verdadera de corazón. Y está hablando a todos nosotros que nos consideramos religiosos, que buscamos a Dios. Vuelvo a repetirte, hermanos, Él no se deja impresionar. Y no creas que Él va a hacer acepción, va a decir, ay no, pues Él, como Él es hijo de pastor, a Él no le interesa eso. A Él no le interesa nada de eso. Le interesa un verdadero cambio en tu corazón. Y ese es interesante porque en lo exterior podemos engañar a muchas personas, venir a dar aquí una imagen de piedad. Pero Dios conoce realmente quiénes somos. Y eso es en lo que debemos de trabajar. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, primer porción que leímos hablaba de no importa tu capacidad para identificar el pecado. Y aquí, en la segunda porción, del 12 al 16, habla que tampoco importa qué tanto conocimiento tengas de la palabra si no la pones por obra. Primero, puedes identificar lo malo y lo bueno. Segundo, tienes un conocimiento excepcional de la palabra. Qué bueno. Ahora obedécelo. Síguelo. Que se vea en tu vida. Y es por eso que dice, a todos los que sin ley han pecado, o sea, sin saber, de todas maneras, sin saber también perecerán. Y todos los que saben, pecan, pues también sabiendo van a perecer. Porque no se trata de la cantidad de libros que hayas leído. No se trata, hermano, de los discipulados que hayas tomado aquí en la iglesia. No se trata de los buenos libros que me puedas recomendar o recomendar a otros. Qué padre todo eso. Eso es hermoso. Qué bueno que conozcas mucho. ¿Pero lo obedeces? Hay una pregunta que Felipe le dice al eunuco cuando va caminando en el desierto. Va leyendo el libro de Isaías acerca del Mesías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y entonces Felipe, el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Ahí podríamos decir, bueno, él no sabía tanto, tenía los libros, tenía sus libros en la casa, tenía sus diplomados, sus diplomas colgados en su pared, pero no estaba entendiendo y por lo tanto no lo estaba aplicando. Hermanos, el día de hoy, si tú te pones a ver las redes sociales de las iglesias, digo, diario hay un congreso, todas las semanas hay un campamento, un congreso, discipulados. Hay personas que andan de iglesia en iglesia, de aquí a allá, pero si nosotros, por ejemplo, ¿como cuántas iglesias crees que hay aquí en Cotlancingo? Cristianas. Pues no sé, a lo mejor unas 20, 30, más o. Porque yo he visto, digo, estamos aquí nosotros. He visto que detrás de la Tlaxcala hay como otras tres. Por allá hay aquí abajito hay otra. No sé, a lo mejor hay unas 20, 30. ¿Por qué sigue yendo de mal en peor esta comunidad? ¿No estamos siendo luz? Eso debería de impactar la comunidad, la forma en la que nos conducimos. Pero nosotros vemos, sí, sabemos que está escrito que todo va a ir mal en peor, pero algo que también dice la palabra que es el creyente el que frena la maldad. Es el creyente, la luz de Cristo en la vida del creyente. Por eso somos sal, porque frenamos. Pero si no estamos haciendo nuestro trabajo, es porque conocemos mucho, pero hacemos poco. Y vuelvo a repetir, aquí habla a este religioso, no interesa cuánto sepas si ese conocimiento no se aplica primeramente a tu vida. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, versículo 15, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Llegará ese día en el que Dios, lo que es secreto, que nadie sabe de nuestra vida, salga a la luz. Versículo 17. He aquí, y empieza a hablar a los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío. Y, y a lo mejor los judíos que escuchan decían, pues es que sí soy judío, pues no es el sobrenombre, de veras sí soy. Pero Pablo dice, va a hablar de judío como algo más. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío, a lo mejor podríamos decir, tú tienes el sobrenombre de cristiano. ¿Te apoyas en la ley? Es decir, que cada vez que hablas con él, como dice la palabra, ¿no? Y sacas tu Biblia. ¿Te glorías en Dios? Gloria a Dios, hermanos. Le doy gracias a Dios porque esta semana tal. ¿Conoces su voluntad? Entonces es una persona que va más allá, que dice, yo creo que, o estoy seguro que lo que Dios quiere es esto. Dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Eres capaz de discernir entre, no, pues esto sí es bueno o malo. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Cuando leía esto, parece que en cierta manera leía como a lo mejor ese prejuicio que a veces podemos llegar a tener de nuestras iglesias. Exponemos verso a verso. Muchos de aquí podrían dar estudios bíblicos, y lo sé, a lo mejor el 70% de los que están aquí pueden dar un estudio bíblico, exponer expositivamente, ir a otros ministerios y apoyar. Tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí empieza a describir el problema. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y esto es algo que tenemos que poder ver, hermanos. Muchos de ustedes han tenido a bien cada semana hacer un devocional, incluso mandarlo para que podamos estar orando, siendo animados unos a otros, pero ¿nos estamos enseñando a nosotros mismos? Después dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y podríamos decir como el pueblo de Dios decía, ¿no? En Malaquías, ¿cuándo le hemos hurtado al Señor? ¿Cuándo le hemos robado? Gritaba el pueblo de Israel, ¿no? Y el profeta contestaba, Dios contesta a través del profeta, me han robado porque han endurecido su corazón y no han dado de lo que tienen. Me han robado en ofrendas, diezmos, limosnas. Me han robado, dice el Señor. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y recordemos lo que Jesucristo también decía, que adulterar no era no era en sí el acto físico, sino sucedía desde antes en el corazón, cuando poníamos los hombres los ojos sobre otra mujer y las mujeres los ojos sobre otro hombre que no era tu esposo. Y es ahí cuando dice, ese es el adulterio, el que sucede en el corazón. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y el sacrilegio es, o era esta práctica conocida cuando alguien entraba a un templo y robaba lo que era dedicado para las divinidades y lo utilizaba para cualquier otro uso. Y por eso describe aquí, tú abominas a los ídolos, pero aquello que es para Dios lo has puesto al servicio de cualquier otra cosa, sea lo que sea que eso signifique en tu vida. Aquello que era únicamente para Dios, lo has utilizado para cualquier otra cosa. Dice, tú que te jactas de la ley, que dices que es perfecta, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con la misma ley que dices seguir, deshonras a Dios. Y eso es algo muy similar a lo que pasaba con los fariseos, ¿no? Que decían, discúlpame mamá, no te voy a poder ayudar porque eso es mi ofrenda a Dios. Y decía Jesucristo, ustedes enseñan a los demás a deshonrar a Dios, porque dicen, esto es mi ofrenda, pero están pasando por alto, honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto es lo que está describiendo aquí, un grupo de personas que conocen muy bien la palabra,
pero que a pesar de conocerlo todo muy bien, en aquello que predican, en aquello que enseñan, lo siguen viviendo. A lo mejor no hurtan de una manera que vayan a una casa y saco las cosas, como nos llegó a pasar, pero hurtamos a Dios el tiempo que le corresponde a Él, el dinero que le corresponde a Él, los talentos que le corresponden a Él. Y seguimos estando en la misma posición. No hacemos o no cometemos un pecado físico como el de ir y asesinar personas, pero los matamos con el pensamiento, con nuestros comentarios. No tenemos ídolos aquí, pero aquello que le pertenece a Dios lo prestamos para cualquier otro propósito. Y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Recuerdas a David cuando era un hombre conforme al corazón de Dios? Dice que David había servido a Dios, pero en el año, y así empieza ese capítulo, en el año que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. Y subiendo al techo de su casa, viendo desde el balcón, vio una mujer que se bañaba y la deseó en su corazón. Primero la vio, después la deseó y después mandó a hombres para que la trajeran, tuvo relaciones con ella y después para encubrir su pecado mandó a asesinar a su esposo. Y entonces el rey, conforme al corazón de Dios, de pronto vio, se convirtió en un viejito rabo verde, se acercó a la mujer y después se convirtió en un asesino. Viene Natán y le dice, ¿qué has hecho? David se arrepiente y se arrepiente verdaderamente. Y dice Natán, Dios ha escuchado tu oración y te ha perdonado. Estás perdonado y tú dices, pero lo que has hecho ha producido que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa tuya. Y esto era muy grave, porque las personas empezaron a hablar y decir, ay, no que ese David era el rey conforme a su corazón y míralo. Y sabes, esto es exactamente el problema que tenemos nosotros los creyentes, porque cualquier persona que no conoce a Dios peca y al mundo le da igual. Dices, pues esos son, no hay bronca. Pero cuando un creyente peca, uno de nosotros pecamos, y más cuando tenemos una posición de responsabilidad y las personas ven, Dios nos perdona, pero su nombre es blasfemado por causa de nuestras acciones. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entre más dices saber, entre más versículos pones en Facebook, en WhatsApp, entre más libros, como la típica foto, ¿no? De, me acabo de comprar un libro, gloria a Dios, ¿no? Y ahí tienes tu título teológico y tu tacita. Muchos lo hacen. Entre más de esas cosas pones, ten cuidado, porque nuestro pecado puede traer a descrédito y es blasfemado en el nombre de Dios entre los gentiles por nuestra propia causa. Eso es algo que tenemos que tener cuidado. Por eso cuando las personas en tu lugar de trabajo, en tu familia, saben que eres cristiano y te comportas como que no, su nombre es blasfemado por nuestra causa. Aguas con esto. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues si pues la incircuncisión si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión el que hace la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué es lo que está describiendo Pablo aquí del 25 al 29? Que los ritos externos son nulos si en lo interior no se guarda la fe en Dios. Tú puedes traer una Biblia grande, puedes estar el día de hoy aquí, puedes en la semana tener un pececito en tu carro,
puedes poner el de Calvary, y puedes poner todo lo que sea. Y todos los ritos exteriores cumplirlos, ir a todas las reuniones, orar, sentarte en un restaurante, decir, Dios, te damos gracias por los alimentos, todo eso lo puedes hacer. Pero si en tu corazón no guardas la ley de Dios, no guardas su palabra, si no has tenido un verdadero arrepentimiento, todos estos ritos vienen a ser nulos. Incluso el bautismo. No quiere decir que el bautismo tengas que repetirlo, no estoy hablando nada de eso, pero puedes postear que te has bautizado, pero vivir como un incrédulo no tiene ningún propósito, es totalmente despropósito. No sirve, porque aquí nos dice, y aquí les hablaba, que el ser judío realmente radicaba, y utiliza el término como judío, ser hijo de Dios, ser el pueblo de Dios radica en lo interior. La circuncisión era una señal de pacto. Dios les había dicho que todos los hombres al séptimo día tenían que circuncidarse, es decir, quitar la carne, el prepucio, como una señal ante todas las sociedades que ellos estaban apartados. Y dice, eso no sirve de nada si en tu corazón no estás apartado para Dios. Y es lo que el día de hoy nos está describiendo aquí, que nuestra apartarnos de las personas no es aquel que dice, no, es que yo ya no escucho nada de Metallica porque eso es del mundo. Puedes no escucharlo si quieres, pero seguir teniendo los peores pensamientos dentro de tu corazón y pues es lo mismo, ¿vale? Entonces, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí pone en la mesa un término que deberías de considerar. Aquí habla, vamos a utilizar el término cristiano. Aquel cristiano no es el que es ratificado por los hombres, que la gente dice, sí, debe ser cristiano. No, sino aquel que es ratificado por Dios, el que Dios mismo pueda dar testimonio, Él es mi hijo. ¿Por qué? Porque Dios conoce, recuerda, no puede ser burlado. Y esto es de lo que está hablando aquí. La alabanza que busca uno es aquella que proviene de Dios, es decir, que Dios ratifica nuestra forma de vivir, no el hombre. Capítulo 3. Y aquí Pablo dice como pregunta retórica, entonces, ¿qué chiste tiene ser judío si no tenemos palanca con Dios? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí está describiéndole lo siguiente. Hay cristianos que han pecado muchísimos. Hay cristianos que son peores que las personas del mundo muchísimos. ¿Pero eso qué? Porque ellos son incrédulos, porque se comportan de esa manera. ¿La fidelidad de Dios deja de ser? No. ¿Dios deja de ser Dios? Tampoco. ¿Su palabra deja de ser verdad? Por supuesto que no. Porque como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquel que peca lleva su propia culpa. Y aquel que peca desacredita el nombre de Dios, pero él es el mentiroso. Dios sigue siendo verdadero y su palabra sigue siendo constante. Eso es lo que está describiendo aquí. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí expone Pablo lo siguiente. Muchos decían, bueno, es que Dios realmente no me debería de castigar tanto porque si bien estoy equivocado, pues muestra cuánta gracia tiene Dios perdonando a un hombre pecador como yo. Había un grupo de personas que decían
que decían los apóstoles, lo cual no era verdadero, que hagamos males para que nos vengan bienes. Pequemos más para que la gracia sobreabunde. Pequemos para que la gente vea lo que Dios hace con el pecador. Y Pablo dice, no, no es así. Y Dios te va a juzgar, va a disciplinar tu vida y no le estás haciendo ningún favor viviendo como pecador y después mostrando cierta piedad. Lo que aquí nos describe o está tratando de clarificar es esta mentira de que necesitamos vivir lo malo para conocer lo bueno. Mi hermana me regaló hace como ya tiene un chorro de tiempo, mucho tiempo, unas como de esas barritas que brillan en la oscuridad, pero que son grandes, son para el carro, ¿no? Y siempre he tenido ganas de, pues, utilizarlas, pero pues no se me ha descompuesto el carro, que bueno que no se me ha descompuesto en la noche, ¿no? Pero imagínate, y obviamente pues no habla mi carro, pero que hablara el carro y dije, pues ahora como quieres estrenar las barritas de luz, me voy a descomponer en la noche, ¿no? Y se descompone el carro anoche y me dice, me deberías de agradecer porque pudiste estrenar tus barritas de luz. Por supuesto que no, el que te hayas descompuesto es totalmente terrible. Y eso es de lo que está hablando aquí. El hecho de que tú peques, Dios no tiene que dar gracias por poder darse por ti. No, lo que tú hiciste está mal. Y no estás mostrando nada de piedad. Es lo que está queriendo decir. Entonces, recuerda, la palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No necesitamos conocer el mal para valorar el bien, ni necesitamos experimentar lo malo para poder disfrutar lo bueno. Si tú tienes esa forma de pensar, que hermano, hermana, es totalmente equivocado y es contrario a a la sana doctrina. El creyente debe de alejarse lo más que pueda del mal. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores que los pecadores descarados? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los religiosos y a los pecadores, a los paganos, que todos, no importando quién creas que eres, están bajo pecado, como está escrito. Y aquí da el diagnóstico. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios realmente. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Ves mucho de esto el día de hoy en los medios y redes. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay un teólogo es un muy buen teólogo, es Ironside, y hay una historia que me gusta. Lo invitaron una vez a una clase de teología. Entonces entró a la clase, estaba el maestro dando su exposición, y uno de los alumnos alza la mano. Y le dice, maestro, entonces, las personas que estaban antes de Jesús, ¿cómo es que ellos eran justificados? ¿Cómo eran salvos? Y el maestro dice, pues sencillo, por la ley. Se levanta Ironside y cita este versículo. Y dice, sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. El maestro se pone todo nervioso y dice, bueno, sí, tiene razón, aquí el Señor, entonces, pues seguramente eran salvos por los sacrificios.
Y entonces se vuelve a levantar Aaron, o sea, y cita lo que vimos en Hebreos, donde dice que ni la sangre de los machos cabríos, ni de toros, ni de vacas pueden cubrir permanentemente el pecado del hombre. El maestro todo nervioso dice, ¿quién es usted? Bueno, ¿qué piensa usted? ¿Cómo puede ser salvo el hombre? Y entonces lee lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hebreos 11, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe todos, por la fe y solamente por la fe. En estos capítulos, hermanos, en esta porción que puede llegar a volverse como confrontante, está declarando todo el problema que tenemos. Si eres religioso, si eres un pecador empedernido, si eres una persona que te crees moralmente correcto, estás fastidiado completamente. Porque delante de los ojos de Dios no hay justo ni aún uno, nadie, ninguno de nosotros. Y esto es con lo que termina, versículo 20. Por las obras de la ley ningún hombre podrá ser justificado, porque por medio de la ley, el propósito de la ley es únicamente mostrarte que no tienes salida. Ponte a checar cualquier aspecto de la ley y lo has quebrantado en una o muchas veces, y entonces, hasta este punto, todos estamos fastidiados. No tenemos ninguna oportunidad de acercarnos a Dios, no importa quién quieras o digas ser. Ahora va a empezar a partir de estos versículos a hablar de la solución y la esperanza que tenemos en Cristo. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, diferente, se ha manifestado la justicia de Dios. Y hablábamos la semana pasada de esta palabra que habla de la forma en la que Dios justifica o que imputa su justicia a nosotros. La justicia de Dios que se describe aquí es aquella no que te considera como alguien que pecó y que ahora fuiste limpiado, sino que te considera como aquel que nunca pecó. Y esa es la forma en la que Dios nos hace. Nos ve como si nunca hubiéramos cometido pecados. No como alguien que fue limpio, sino como alguien que nunca cometió pecado. Esta es la justicia de Dios. Testificada, y aquí dicen, esto no es algo nuevo que se les ocurrió, sino es algo que estaba profetizada por la misma ley y por los profetas que habría de suceder a través de Cristo. La justicia de Dios empieza. Es primero por medio de la fe en Jesucristo. No es por asistir a la iglesia, no es por decirte cristiano, no es por traer una Biblia, es por la fe en Jesucristo. Primer paso, necesitas poner tu fe en Cristo Jesús, depender en Él, creer en Él. Esto es el primer paso. No es por las obras de la ley, es por la fe en Jesucristo. ¿Para quién? ¿Para los pastores, los hijos de cristianos? No, para todos los que creen en Él. Necesitas depositar tu confianza en Él y creer en Él. Porque no hay diferencia. No importa si eres un religioso o eras un pecador. Solo la fe y únicamente la fe, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y siendo, dice versículo 24, justificados, es decir, somos hechos justos delante de Dios. No es que nosotros producimos la justicia, sino que somos justificados por Él. Dice gratuitamente para nosotros, pero el costo fue para Él. ¿Por medio de qué? Su gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. La misericordia de Dios evita que recibamos lo que merecíamos, pero su gracia nos da lo que nosotros no merecimos. La misericordia evita, la gracia nos da lo que no merecíamos. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante el rescate, la redención que hizo Jesucristo, y esto es dar su vida.
a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación describe esto: cuando Dios en su justa ira exigía un pago por esa ofensa. Esto es donde entra la palabra propiciación. La propiciación es el justo pago para satisfacer la ira de Dios. Eso es lo que significa propiciación. A quien Dios puso como el justo pago. Era exactamente lo que cubría todo el pago. Por medio de la fe, a través de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo subráyalo, justicia, a fin de que Él sea justo, subráyalo, y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. Está esta historia, que a lo mejor la has escuchado, pero creo que es bastante apropiada para ahorita. Estaba un juez, un hombre que era juez y magistrado, y pues era una persona que había acumulado cierto dinero durante su vida, ¿no? Por su profesión. Y su hijo era una persona que se había acostumbrado a vivir entre lujos, medio rebelde. Y entonces el hijo va a la calle haciendo desmanes y rompe una ventana, ¿no? Lo agarra la policía, lo llevan al Ministerio Público y entra, va todo preocupado porque ya lo agarraron y todo eso. Y cuando entra ve que su papá es el juez que va a valorar su caso. Y dice, no, pues ya la hice, ¿no? Ya la hice, pues ahí está mi papá, ¿no? Y ya se hasta le hace como que, ¿qué onda? Aquí estoy, ¿no? El juez dice, escucho los cargos y ya le dicen todo lo que hizo su hijo. Y el hijo dice, no, pues ahorita ya estuvo fácil, ¿no? Y el juez dice, la sentencia es culpable y tiene dos opciones: pagar los 1,000 pesos de la resarción del daño o pasar 6 meses en prisión preventiva. Y el hijo dice, ¿qué onda? Pues dice, papá, pues, soy yo, ¿cómo que 1,000 pesos? Y empieza a buscarse el hijo y pues no tenían ni 1,000 pesos en la bolsa. Y dice, ¿cómo 5 meses? Y el juez dice, aquí, cuando tengo esta ropa, cuando estoy en este lugar, no soy tu papá, soy el juez. Y entonces el hijo se saca de onda y dice, pero ahora ¿qué voy a hacer? Lo que hace el papá es que se quita esa ropa, se baja, se pone junto a su hijo, saca su chequera y empieza a escribir un cheque por los 1,000 pesos. Dice, yo te condené como juez, pero ahora como padre quiero pagar las tonterías que tú hiciste. Esto es lo que está describiendo esto. Dios juzga, pero al mismo tiempo Él paga el precio. Ahora, podemos haber algunos hijos necios, como esta historia, porque sigue. Y el hijo dice, yo no voy a aceptar tu dinero. ¿Qué crees que me vas aquí a humillar en frente de todos poniendo esta condena? Yo no voy a aceptar tu dinero. Entonces los policías dicen, pues vas para adentro. Simple. Y eso es lo que llega a pasar también. Que Dios, habiendo pagado el precio, siendo justificados gratuitamente, podemos ponernos de necio y decir, no, pues yo no te voy a aceptar tu sacrificio, a mí no me interesas. Ya no, es más, ni creo que existes. Adelante, llégale y experimenta en carne propia todo el peso de tus decisiones. Eso es lo que está describiendo del versículo 21 al 26. Con la mira de manifestar en este tiempo que fue su justicia, para que Él sea visto como justo y también al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe que está en Cristo Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues, queridos hermanos, está la jactancia? ¿De qué podemos creernos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de las obras te lleva a veces a tener esta jactancia. Pues es que yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero la que tiene que ver por la fe excluye toda jactancia porque no pudiste hacer nada para ganarlo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles,
porque Dios es uno, y él justificará por la fe tanto a los pecadores empedernidos como a los falsos religiosos. La fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y termina diciendo lo siguiente: todos y completamente todos somos salvos únicamente por la fe en Jesucristo. La ley nunca te va a salvar, las obras nunca te va a salvar. Pero dice, y ya por eso vamos a invalidar, decir, esta ley no sirve. No, todo lo contrario. Ahora la cumplimos, pero no para ser salvos, sino como un fruto, un fruto a aquel que nos ha salvado. Queridos hermanos, y esto es un punto importante, hay muchas personas no entienden esto y espero que nos pueda quedar claros. Nosotros seguimos guardando la ley, no para salvación, porque la ley no salva, sino como un fruto de que hemos sido salvos. ¿Por qué decimos que seguimos guardando la ley? Porque la ley dice no matarás. No matamos, porque ahora creemos en Dios. Dice no adulterarás, tampoco adulteramos. No mentirás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso es bueno, es agradable, pero no lo hacemos para ser salvos, vuelvo a repetir, sino porque somos salvos. Y eso hace la gran diferencia. Me gustaría que hoy pudieras quedarte con esto. Si tú te das cuenta o te diste cuenta a través de este capítulo que estabas viviendo una pose, o que tu confianza estaba en lo que podías hacer, cuánto conocías, cuánto podías señalar, recuerda que la palabra de Dios hoy nos acaba de enseñar que no se trata de eso, sino de una verdadera relación a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros. Puedes asistir o haber asistido muchos años a una iglesia y no ser salvo, porque la fe es a través de Cristo Jesús. Y de eso más bien hay una evidencia, un fruto, del cual vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de haber escuchado esto, Padre. Cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos de tu palabra. Dios, te quiero rogar que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir un cristianismo verdadero, real, auténtico, cuyo fruto sea el amor y la santificación en ti. Ayúdanos, Dios. Te ruego que convenzas de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de los que estamos aquí, para poder hacer o dejar de hacer aquello que nos has pedido. Bendito eres, Dios. Amén. Amén, hermanos. Pues la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 4, si Dios permite el 5. ¿Alguien cumplió años esta semana? Para que oremos. El martes que viene. Muy bien, hermano. ¿Hoy? ¿Hoy es tu cumpleaños, Juni? Ah, bien, pues ahorita oramos por él. Y al ratito te caemos para el pastel, Juni. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Alguien nos visita por primera ocasión? ¿Cómo se llaman? ¿Mayra? ¿Marinia? Bienvenidas. Bienvenida. Mayra y Marinia. ¿Y alguien más? Creo que no. Sale. Pues, sí. Vamos a darle gracias a Dios por este cumpleaños, este año de vida que les permita a nuestros hermanos, por Mayra y por Marinia. Pero primero vamos a tomar la cena del Señor, ya se me estaba pasando. Entonces, hermanas, ¿podrían pasar? ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Vamos a recordarlo nuevamente. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11 y les dice que les va a contar lo que él primeramente recibió de Dios, de Jesús. Y les recuerda que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido, que esa noche se reunió con sus discípulos, tomó la copa, tomó el pan y les dijo: este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido,
Hagan esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. Tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto anterior era a través del derramamiento de sangre de vacas, uh, cabras, borregos. Pero eso no podía cubrir, como ahorita leímos, el pecado del hombre. Pero ahora Cristo dice, ahora hago un pacto con ustedes, uno unilateral que no tiene que ver con lo que tú puedas o no hacer, sino uno que tiene que ver con lo que yo hago por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces tomó la copa, el pan, dio gracias y les dijo, cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de mí, recordando lo que hice y que vengo pronto. También Pablo les escribe a las personas en Corinto y a todos nosotros, que cuando hagamos esto, recordemos esto, lo hagamos teniendo o entendiendo lo que costó, lo que implicó el sacrificio. Dice, no lo hagan indignamente. Dice, porque si no, o porque esto puede producir en ustedes ser culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, gracias. Nos recuerda que no hagamos esto indignamente. Por lo tanto, vamos a orar todos juntos. Y si no te has puesto a cuentas delante de Dios, te animo que lo puedas hacer en este momento. Vamos a orar. Padre, estamos delante de ti, agradeciéndote el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por la misericordia. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, rogarte que limpies nuestros corazones. Padre, gobierna nuestras vidas. Creemos y confesamos que tú viniste a esta tierra y moriste en la cruz como estaba escrito, según las Escrituras, y resucitaste al tercer día según las Escrituras, y que ahora estás a la diestra del Padre y que vienes pronto. Esperamos tu pronta venida. Bendito eres, Dios. Amén.